Estamos estudiando lecciones de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a ver esta importante lección que encontramos en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Fíjense que ahí en el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses, en los versículos del 4 al 5. Entonces, la lección de hoy, los tesalonicenses y su elección por Dios. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 5 podemos leer, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esta carta Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, en uno de los viajes que hiciera a esas tierras saliendo de Cesarea, y recorriendo todas estas ciudades para llevar el mensaje del Señor. De Cesarea salió Antioquía, Antioquía Tarsi, allá Pérgamo, Listra, Antioquía, Troas, Neápolis, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso y regresó nuevamente a Cesarea. En Hechos, capítulo 17, del 1 al 9, nos relata los acontecimientos de la estadía de Pablo y sus compañeros en la ciudad de Tesalónica. Y leemos en Hechos capítulo 17 del 1 al 9 lo que nos registra Lucas. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no poca. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Fíjese que este es el inicio de la predicación en la ciudad de... Ya, ahí está en silencio. Este es el inicio de la predicación del Evangelio en la ciudad de Tesalónica. Al escribir a los hermanos en Tesalónica, Pablo expresa una gran alegría. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Las razones de la alegría del apóstol Pablo eran causadas porque la iglesia en Tesalónica tenía una fe que funcionaba, tenía un amor que trabajaba y tuvieron una esperanza que les dio paciencia. Pablo se consoló al saber que los hermanos en Tesalónica fueron elegidos por Dios. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Primera Tesalonicense 1:4. Otra versión, palabra de Dios para todos, dice, hermano, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Otra lección, dice, otra edición, dice, sabemos bien, hermanos queridos, de Dios, cómo se llevó a cabo la elección de ustedes. De alguna manera los tesalonicenses se habían convertido en parte del pueblo elegido por Dios. Y es lo que Pablo está enseñando y está gozoso de que el Señor haya aceptado a este grupo de hermanos que en gran tribulación y persecución recibió la palabra de Dios. Ese pueblo especial lo describe Pedro ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando dice, pero ustedes son elegidos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La alegría de Pablo era que estos hermanos de Tesalónica habían sido aceptados y recibidos como ese pueblo especial de Dios. Ante esta alegría de Pablo y a la mención de que los hermanos en Tesalónica habían sido elegidos por Dios, son varias las preguntas que nos vienen a la mente con respecto a los tesalonicenses y a su elección por Dios. ¿Cuándo Dios realizó esa elección de ellos? ¿En qué momento? ¿De qué forma fueron escogidos los hermanos de Tesalónica? ¿Su elección fue para siempre? ¿Serán salvos siempre salvos? ¿Es posible que perdieran el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios? Mire, las preguntas a estas, o sea, las respuestas a estas preguntas tienen que ver también con nuestra propia elección. Entonces, vamos a pensar en su elección por Dios. La palabra griega ekloge es traducida elección, que significa el acto de seleccionar, de elegir, relacionado con la idea de ser elegido, que proviene del griego eklogomai, que significa escoger o elegir por uno mismo. El tiempo de la elección de Dios. Aprendemos por la Biblia que Dios hizo su elección, según Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Dice nuestro texto de Efesios, según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Así como fue Cristo mismo también destinado, dice Pedro, 1 Pedro 1:20, ya destinado, hablando con respecto a Cristo, dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto fue antes de la fundación del mundo. Los objetos de la elección de Dios. ¿Cuándo Dios hizo su elección antes de que el mundo comenzara? ¿Qué escogió a ciertos individuos para que se convirtiesen en sus elegidos? ¿O fue su elección de naturaleza más general? Fíjese que estas preguntas son muy importantes. Hay respuestas populares a estas preguntas. El calvinista cree que esta elección fue una elección individual. Solo se han elegido ciertos individuos selectos. Enseña la doctrina de Juan Calvino, que es el reformador que nació en 1509 y falleció en 1564, popularizando estas tesis y estas doctrinas que son falsas, por cierto. Él dice que Dios eligió a ciertas personas antes que el mundo existiera y que eligió unos para perdición y eligió a otros para salvación. Esto depende, según él, únicamente de la voluntad y misericordia misteriosa de Dios, sin ningún conocimiento previo del bien o del mal por parte de los seleccionados. Salvos, siempre salvos, dicen ellos. Predestinación incondicional y final. No hay posibilidad de apostasía, no hay posibilidad que los elegidos se pierdan. Pero esta es una falsa doctrina. No enseña esto la Biblia. Otro reformista, Arminio, cree que esta elección fue individual. Se han elegido ciertos individuos selectos. Arminio, Jacobo Arminio, nació en 1506 y murió en 1609. También uno de los reformistas y con sus teorías. Esto basado en el conocimiento previo de aquellas almas que responderían al Evangelio y perseverarían en la fe, incondicional y definitivo, en el sentido de que Dios ya conoce a los que perseverarán hasta el fin. Estas son dos respuestas populares e ideas populares que son enseñadas en los grupos religiosos. Por eso tienen tanta confusión. Pero Pablo dice simplemente que Dios escogió. Dice, no se escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Aquí la palabra presencia habla de conocimiento anticipado. La palabra presencia. Presencia es el aspecto de la omnisapiencia de Dios, por lo que los acontecimientos futuros son conocidos por él de antemano. Este es el anticipado conocimiento de Dios. El escritor de Hechos nos habla
de ese anticipado conocimiento de Dios con respecto a la muerte de Jesucristo. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándole. El conocimiento anticipado de el futuro, solo Dios tiene este conocimiento. La idea aquí es que Dios miró antes de la fundación del mundo. Él miró el futuro y vio que en cada generación de personas, de hombres y mujeres que vivirían en la tierra, iban a haber personas que le iban a buscar para hacer su santa voluntad. Basado en ese conocimiento anticipado de Dios, que la Biblia llama presciencia, Dios realizó un plan de redención para beneficiar a los que creyeran en él. No es que Dios creó, o sea, provocó, no es que Dios provocó que ellos creyeran, simplemente Dios lo supo, basado en ese conocimiento anticipado de todas las cosas. En su debido momento, la verdad del evangelio llegó a estas personas y obedecieron el evangelio y vinieron a componer este grupo de llamados por Dios, este grupo de escogidos por Dios. El proceso de la elección de Dios. ¿Cómo llegaron los tesalonicenses a ser parte del pueblo escogido de Dios? Pablo explica en su segunda epístola, en segunda epístola, capítulo 2, versículos 13 y 14. Aquí está declarada la decisión y la elección. Pablo explica aquí, dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice este texto. Los hermanos fueron elegidos desde el principio por Dios para ser salvos. ¿Cuál fue la forma? Dice que fue la obra santificadora del Espíritu, pero ¿cómo actuó el Espíritu? A través de la fe que tienen en la verdad. A ellos se les presentó la verdad del Evangelio y la creyeron y la obedecieron. Entonces, ellos fueron elegidos. Dice, para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio. Al obedecer el evangelio, ellos ahora iban a participar, iban a ser parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el plan perfecto que tiene Dios. No hay nada de la predestinación calvinista ni de las ideas de los hombres, sino que simplemente es la obediencia de los que oyen la palabra, el proceso de la elección de Dios. Aquí vemos la parte de Dios, que es la obra santificadora del Espíritu Santo. Esto lo hizo el Espíritu Santo a través de la verdad, la palabra de Dios, el Evangelio, que Él reveló a través de sus apóstoles. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hicieron los hermanos? Oyeron la palabra de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio que es el poder de Dios para salvación. ¿Y qué hicieron? Creyeron en él. Y en ese momento fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa como propiedad de Dios. Otro texto dice, siendo renacido, no de su mente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, 23 y 25. Entonces, ellos cuando la simiente, la semilla de la palabra de Dios cayó en su corazón, esa semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, ellos vinieron a renacer. Fíjese que la palabra de Dios es el evangelio que anunciaron los apóstoles. Jesús, en su oración por sus discípulos, fíjese la importancia que le da a la palabra. Él le dice al Padre que no quite a los apóstoles del mundo, sino que los guarde del mal. Y él le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es enseñada. Cuando es obedecida y se somete uno a ella, entonces viene a ser elegido por Dios. La creencia en la verdad. Aquí vemos la parte del hombre. La parte divina es revelar la verdad, que llegue a los oídos de los seres humanos. Estos creen. Y aquí está la parte del hombre. Ya que los tesalonicenses prestaron atención a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando prestaron atención a la predicación del Evangelio y obedecieron tales instrucciones, fueron salvos. Entonces llegaron a ser los elegidos de Dios. Esto lo cumplió Dios llamándoles por medio del Evangelio proclamado por los apóstoles. Dice el 2:14 de segunda de Tesalonicense, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado viene por el Evangelio. La gente viene a ser parte del pueblo escogido de Dios por obedecer el Evangelio, para participar finalmente de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que es igual hoy. Cuando una persona presta atención al Evangelio de Cristo y lo obedece, es santificada, o sea, apartada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, como resultado de creer la verdad. Esto es de acuerdo con la elección de Dios hecha antes del comienzo del mundo. Dios que vio las reacciones de ciertas personas de su creación, la reacción ante la verdad anunciada, la obediencia de estos hombres y mujeres, Dios proveyó esta información para que fueran salvos. Dice Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, hombres pecadores perdidos en la maldad, llamados por el poderoso evangelio que es la voz de Dios. Entonces, cuando las personas obedecen el evangelio, son lavados de sus pecados y se transforman en ese pueblo santo y sin mancha que es el pueblo de Dios. ¿Qué escogió Dios? Escogió que todos los que obedecen el evangelio de Cristo llegan a ser parte de ese gran cuerpo de salvos en Cristo que es la iglesia. Esa es la elección de Dios. Él eligió antes de la fundación del mundo que los que obedecieran su verdad iban a pertenecer a ese grupo selecto de hombres salvos por obedecer el evangelio de Cristo y que son añadidos a la iglesia. Ellos son los elegidos de Dios. Haciendo segura nuestro llamado y elección, Dios eligió salvar a las personas en Cristo. Esa elección es incondicional y definitiva. El llamado es en Cristo. No hay manera de que alguien pueda ser salvo
sin Cristo. No hay forma. No, Señor. Como dijo el mismo Jesús, nadie puede venir al Padre sino por mí. Como diría Pedro más tarde, en ninguno otro, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Somos salvos si nosotros como individuos permanecemos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los elegidos, los salvos. Esto es condicional. Debe seguir el consejo de Pedro, que dice 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Los hermanos tenían que procurar hacer firmes sus convicciones. Esta vocación y elección. Hemos elegido obedecer el evangelio. Permanezcamos fieles en esa elección y así permaneceremos como los escogidos de Dios. En fin, concluyendo, fue la vida fiel y fructífera de los hermanos tesalonicenses que dieron confianza a Pablo con respecto a su elección y salvación. Su fe activa, su amor, su esperanza, su recepción de Pablo y la palabra predicada. Nosotros debemos imitar la fe y constancia de los hermanos en Tesalónica. Es la única forma de permanecer como el pueblo escogido de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Si no permanecemos fieles, nosotros no seremos contados entre los fieles hijos de Dios. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención y que el Señor les bendiga grandemente.